Buen día, les queremos dar la bienvenida a este podcast donde podrán encontrar ideas, reflexiones, propuestas, sugerencias y todo esto sobre los diferentes roles de la mujer de hoy. Nos encontramos aquí, mis hermanas y yo, en este espacio que le hemos llamado Cafecito entre Lunas. Yo me llamo Lida, soy la hermana menor. Y pues hemos decidido compartir con ustedes algunas conclusiones a las que de repente llegamos cuando solemos juntarnos. Resulta que pues en reuniones familiares o así solemos tocar estos temas, entonces pues nos ha gustado la forma en la que lo abordamos y pues eso. Mi nombre es Eiri y pues al igual que mis hermanos estoy aquí compartiendo con ustedes diferentes conclusiones a las que hemos llegado de diferentes generaciones y que ha sido muy enriquecedor los cafecitos que nos tomamos después de la comida. Y bueno, mi nombre es Mirna y creo que las reflexiones a las que llegamos o las conclusiones puedan ser de utilidad para quienes nos están escuchando y porque nos ha sido de utilidad para nosotras, entonces creo que es importante compartir nuestros saberes. Y bueno, hoy les traigo, o como primer tema, vamos a hablar un poquito de la historia, del feminismo, cómo es que surgen las luchas, cómo es que se van dando. Y entonces primero quisiera como plantear que ha habido a lo largo del feminismo 3 olas. Y estos movimientos empiezan ya, o sea, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y todo trae, en ese entonces vamos también a ubicarnos como en esos entornos sociales que existían y qué era lo que sucedía. Bueno, en las diferentes épocas, en esos, como les decía, esto inicia a principios del siglo XX y aunque siempre ha habido mujeres excepcionales que han hecho historia en ciencia, en varios entornos, cuando hablamos de olas, significa que hubo un gran movimiento de mujeres que se dieron cuenta de algo que no les gustó y entonces salieron como a protestar, como a exigir. Entonces, a eso le vamos a llamar olas. Entonces, el feminismo ha tenido 3 grandes olas durante su historia, aunque ha habido muchas mujeres excepcionales que han aportado como a estas reflexiones y a estas exigencias. Pues es que es como esta lucha colectiva, o sea, ya de unirte, ¿no? Porque al final, aunque hay mujeres, sigue habiendo que sobresalen en algo, o sea, el juntarnos con un fin común, o sea, ya lo hace una lucha colectiva y ya pues surge el nombre de pues feminismo, ¿no? O la necesidad de nombrar como esa lucha. Podríamos también decir, ¿qué es el feminismo? ¿A qué se refiere el feminismo? Bueno, el nombre feminismo, bueno, se le da el nombre de feminismo porque son las mujeres las que empiezan a exigir. Vivimos en una cultura patriarcal, es decir, donde el dominio es de los hombres y las decisiones importantes es de los hombres. Entonces, en esa época las mujeres no tenían posibilidad, no era como correcto, adecuado ni tradicional que las mujeres tuvieran propiedades. Entonces, cuando las mujeres se casaban, pues ¿quién tomaba como posesión de las cosas o se les daba como el primer beneficio era a los hombres que nacieran en X familia eran los que iban a heredar, las mujeres no, porque se iban a casar con alguien que había heredado, entonces las mujeres no tenían propiedades, o sea, no podían tener propiedades, ni tampoco podían decidir qué hacer con los hijos, ¿no? También no eran decisiones de ellas. O sea, hasta cierto punto ellas también formaban a ser parte de la propiedad del hombre, ¿no? Exacto. O sea, como de tú eres mi mujer y vas a hacer como lo que yo disponga de tu vida prácticamente. Entonces, la cultura patriarcal no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, pero somos las mujeres las más afectadas en este sistema. Entonces, al empezar a hacer reflexiones las mujeres, empiezan como a exigir. Y entonces estos movimientos han sido liderados por mujeres. Sería un poco ridículo y absurdo pensar que ningún hombre tuvo que ver, porque sí.
Son los que han permitido de alguna manera son los paso, que han, ¿no? o sea, algunos hombres sensibles con las condiciones injustas de las mujeres han dado ciertas oportunidades o han planteado ciertas cosas para que esto se vaya dando, han facilitado de una de otra manera. Son los menos, porque siguen siendo los menos, pero al final sí hay una participación de hombres. Pero se llama feminismo porque lo lideran mujeres. Son mujeres las que están a la cabeza dirigiendo todos estos movimientos. O sea, yo diría que más que apoyo, o sea, el simple hecho de reflexionar y decir, pues, ¿sabes qué? Si estoy haciendo esto mal, ¿no? Y entonces dejo de hacerlo. O sea, no como de, pues sí, o sea, hago, ¿no? O sea, simplemente dejo de ejercer como esa opresión hacia ti como mujer. Igual, o sea, yo considero, o alguna vez había escuchado que pues sí, el feminismo también surge como un término despectivo, algo así como, pues esta cuestión de los queer, o sea, de que pues es alguien que le empezó a decir pues puras feministas, ¿no? O sea, y sí tiene un término despectivo porque hasta hace poco, e incluso hoy, sigue teniendo un estigma de que, pues eres feminista y lo que decía sería hace rato, ¿no? O sea, mis amigas creen que ser feminista es ser lesbiana y odiar a los hombres, ¿no? O sea, y pues no necesariamente, o sea, no es que todas... No significa eso. Ajá, no, o sea, eso no es como, digamos, como la esencia. Sí, es más bien como, entiendo que es como ejercer como tu... bueno, yo como mujer puedo ejercer un rol que yo quiera, puede ser dentro de una familia, como antes decías, bueno, si los hombres son los que tenían las propiedades, ahora yo también puedo tener una propiedad, sencillas como esas, ¿no? Cosas sencillas como esas y no un odio hacia los hombres, ¿no? O sea, es como... muy errónea esa idea, ¿no? Puedo generar como autonomía, ¿no? O sea, para yo ser independiente. Y bueno, en esa época, en esos años, cuando las mujeres... ¿De qué años hablas? De principios del siglo XIX, o sea, 1890 y algo, no me voy a enfocar tanto en una fecha exacta porque más bien es como un periodo. Ajá. Entonces, más o menos en esos años, pues las mujeres empiezan a ser conscientes de que no tienen propiedades, de que no pueden tomar decisiones sobre sus hijos y que más bien dependían de si me tocaba buen marido o no buen marido. Porque recordemos que en esas épocas la violencia física existía de manera enormemente aprobada, validada y reforzada. Entonces, pues más bien si este hombre era como consciente de que eso, o yo no sé si llamarle consciente, pero como que sea bueno, eso no me parece, pues como que dependías de qué tipo de marido. En aquel entonces el divorcio ni siquiera era una idea, no era ni posibilidad. Era este lema de es la cruz que te tocó cargar y ahí te casas y ahí te quedas. Y en muchas ocasiones ni siquiera se tenía la decisión de quieres casarte con él, te casas con él porque económicamente conviene a los intereses familiares, ¿no? Entonces, había todo esto. Entonces, las mujeres como que empiezan a cuestionar, como que empiezan a reflexionar y dicen, no, esto no puede ser posible. Entonces, empiezan como a decir qué sucede por ahí, quién nos va a escuchar. Quienes en ese momento tomaban decisiones, pues eran los hombres, y quienes estaban en la vida pública y política eran los hombres. Pero imagínate tú en ese tiempo que las mujeres decían, oye, pues esto no se vale, no se vale que no tengamos propiedades, vamos a ir con los mandatarios de ese entonces y vamos a ver que nos hagan caso y ahora sí tener, como hija mayor, puedo tener acceso a una propiedad, o que a mí me hereden X propiedad, o que yo sea parte de la herencia. Pero resulta que pues para los políticos no era un incentivo tal cual político, en el sentido de que pues no ejerces voto, o sea, yo que gano de apoyar tus demandas, ¿no? Yo que gano con apoyar tus demandas, si tú ni votas, ¿no? Ni tienes propiedades, ni tienes dinero para fortalecer. O sea, yo no tengo ningún beneficio. Yo político que tomo decisiones sobre la legislación, no tengo ningún beneficio de apoyarte a ti. Entonces las mujeres dicen, lo primero que tenemos que hacer es buscar y conseguir el voto. Tener voto, para que entonces yo sea escuchada en mis demandas hacia mis derechos y entonces pueda cambiar la legislación. Entonces, por eso la primera ola, lo que se busca es el derecho al voto, que la mujer tenga voz. Y eso ahorita sonaría tan absurdo que
Que no puedas votar, ¿no? Por ser Exactamente. mujer. Sí, o sea, gente de mis hijos no podrían pensar que sus compañeritas no podrían votar en algo, ¿no? Todas en su salón pueden levantar la mano y elegir C o Y o lo que sea, ¿no? Y el primer país que reconoció el voto fue Inglaterra en 1918. O sea, tampoco es que tenga muchísimos Sí. años. O sea, estamos No, pues, hablando Un de siglo, ¿no? O un apenas, siglo, o sea, Y entonces, ¿cuándo tardó? O sea, si eso fue en Inglaterra, que son los países en más México creo que- avanzados, Ajá. ¿cuánto tardó acá? O sea, ¿puedo En decir que a México- lo mejor a mis abuelas ni Sí. siquiera les tocó votar? sí les tocó votar, pero Ya grandes. vamos ahí. En Estados Unidos fue en 1920, un año antes fue en Alemania y Canadá, 1919. En Ecuador fue el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron y eso fue Ecuador. en 1929, Ecuador. Luego viene Brasil y Uruguay en 1932, Argentina en Y 1947. nosotros estamos arriba de Y en ellos. México, o sea, imagínense, estamos pegados a Estados Unidos, que fue en 1920, y en México, hasta el 24 de diciembre de 1946, es que se reformula el artículo 115 por parte del presidente Miguel Alemán, que logró en ese entonces que de manera legal se hiciera patente el derecho de la mujer como ciudadana. Y en 1947 se permitió a las mujeres votar en elecciones municipales, o sea, apenas elecciones municipales, No fue y todo ocupar el cargos país. en el nivel, en nivel local, o sea, en nivel municipal, ahí chiquito. Y ya hasta 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales. Empezó así como muy chiquito. Pues yo creo que es como todo, ¿no? Que empiezan en algunos estados, así, o sea, y se va empezando hasta que llega a nivel Trae su nacional. historia esto, pero a lo mejor hoy no nos vamos a detener en esto de cómo surgió en México. Igual y es interesante cómo saber cómo surge toda la historia para el voto en México. Pero bueno, el punto aquí es hasta 1953. O sea, mi mamá nació en el 55. No, mi papá en el 55 y mi mamá en el 56. O sea, 3 años. Eso le tocó a las... 1946, ¿no? No, en No, el 56. En el 56 Ya le estás añadiendo. No, digo que el voto es en 1946. No, en 56 en el ya 50, nacional, ¿no? en el 53, ok, ya. en 1956 nace mi mamá, o sea, nomás para que me dé una idea. Pero el voto ya a nivel federal Ok. se hace efectivo en las elecciones de 1953, o sea, Ya. sí les tocó Ujú. a mis abuelitas la oportunidad por primera vez De de ejercer el votar. voto. Entonces, mujeres, voten. Escuchen Por a lo sus que abuelitas, quieran. las que todavía tengan abuelitas, y que les platique, porque también no tenemos Ajá, como esas referencia. historias, sí, claro, o sea, bueno, como otra cosa que no tiene nada que ver, cuando fue el mundial en Sudáfrica, decían que tenían como 5 años de haberse abolido la esclavitud, o no sé cómo estaba allá. El caso es que ahí como que hubo mucho boom en el que decían que los hermanos mayores de algunos pues, niños habían vivido la esclavitud. Entonces, imagínate, entonces, digamos, si todavía Sí. tienen la oportunidad de platicar con los abuelos, podríamos preguntarles cómo fue aquella época. Hay que hablar con el abuelo. Con el abuelo. Hay que hablar con el abuelo. Nosotros todavía tenemos abuelito. Entonces, bueno, y cabe señalar que el feminismo es de los pocos movimientos políticos que ha logrado revoluciones sin ejercer violencia. Ha sido una lucha violenta. Y cuando digo ha sido una lucha violenta, no es por parte de nosotras las mujeres, más bien ha sido por parte del Estado, que ha querido oprimir o mantener como a raya este movimiento. Pero las mujeres en sí no se han montado en armas. Todos los derechos humanos que hoy tenemos, laborales, etcétera, han sido a través como de revoluciones y en algunos casos, en la gran mayoría, es a través de la lucha de armas. En el caso del feminismo no, es de los pocos movimientos que no, que ha sido exigente
pero no se ha montado en armas, ¿no? En un Ujú. movimiento armado. Militar, ¿no? O sea, Militarizado, como- sí, sí. ¿no? Entonces creo que eso vale la pena rescatarlo, que a pesar de todo no ha habido un movimiento armado o militarizado. Las mujeres han sido muy exigentes, han protestado de manera importante en sus diferentes épocas, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a la primera ola, lo que busca la primera ola. Y aparte se cruzan otros eventos históricos, porque ya por esas, si estamos hablando de la primera ola, del derecho al voto, a principios del siglo XX, hay un evento importante en el siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Ujú. ¿Y qué pasa? Por eso yo decía, la cultura patriarcal no solamente afecta a las mujeres, también a los hombres. No fue del 40 al 44. 40 y hasta el 45, ¿no? Ujú. Como en 1940. Ah, es que dijiste 1920, ¿no? No, bueno, yo decía que a principio, o sea, que el voto, Ah, ok, sí, sí, ya. se tuvo el voto en 1920, en ok. 1920. Ya para ese entonces ya. Ajá, ya había el voto, ¿no? Entonces, ya había el voto, ya las mujeres tenían derecho a ser heredadas, ¿no? A tener Ujú. propiedades, y llega este evento de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Ujú. Y en la Segunda Guerra Mundial, como yo decía, la cultura patriarcal no solamente afecta a mujeres, sino también afecta a hombres, porque ¿quiénes son los que fueron a la guerra? Los hombres Los hombres, ¿por qué? Pues porque eran hombres, ¿no? son los fuertes. Son los que- fuertes, ¿No? Sí, pues. ¿no? Entonces, muchos murieron en estos, pues en este evento histórico. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasó con las mujeres, no? Que se tuvieron que quedar. Tuvieron que Pues- hacerse cargo de su familia, ¿no? Y Me pues sí, imagino. justamente empezaron a ir a las fábricas, o sea, empezaron a Ah. ejercer como como el doble labor, o sea, de traer Ujú. sustento a su casa, Porque pero no además eran de hacerse proveedoras. cargo de los valores de las, como de las labores de su casa. de su- ¿No? De las labores de su casa, que ya era algo que traíamos como mandato de género, ¿no? Que era algo que me correspondía a mí hacer. Y bueno, se van los hombres, algunos regresan, algunos no. Y entonces, como bien lo decían, las mujeres empiezan a entrar a los campos económicos, ¿no? Ujú. Empiezan a lo entrar a las laboral. empresas, Sí, sí. empiezan a entrar a la agricultura, empiezan a entrar al campo, entonces empiezan a cuestionar, o sea, no es que no pudiéramos, más bien No había nos una dejaban. estructura que no nos permitía entrar a esos entornos públicos, que no nos, o sea, no era que yo fuera débil, que fuera mujer y que por ser mujer no pudiera ejercer estas actividades, más bien es que había una sociedad, un entorno que no me lo estaba permitiendo. Y empiezan a cuestionarse estas cosas, ¿no? Oye, no es que no pueda. Pero, y entonces ya empieza a entrar ahí la segunda ola del feminismo. ¿Cuántos hijos, hijas tenían en aquella época? O sea, remontémonos a los 40, a los 50, las mujeres. ¿Cuántos hijos tenían? Los que el Dios les mandaba, ¿no? Que eran unos 20. Bueno, no sé. 12, 12, más de 10, ¿no? 10, Mínimo. Promedio. Yo creo que mínimo 4, ¿no? No, una familia Yo- chica. De ese entonces, Lida, has de saber que era entre 8 y 10, o sea, una Yo creo familia que- de 8, 10 era una familia pequeñita. La de mi Vivos. papá era pequeña, eran 5. Y la de mi abuelita. Eran 8 y eran- fueron 10 embarazos, ¿no? Sí, 10 porque dos niños fallecieron de pequeños, entonces Ujú. eran 10. No, la de mi suegro son 12, creo, y no sé cuántos embarazos. Entonces eran los los nacidos vivos, más Los pues que aquellos sobreviven. embarazos que no se lograron por X y Y. Entonces, más o menos, ¿a qué edad se casaban? Pues que a los 20, 19, 17. No, ¿qué? 15, No, desde los 15. Ah, bueno. Bueno, sí se casaban muy, muy jovencitas. O se las robaban. O a se los las 13. robaban, ¿no? Y imaginemos un promedio, ¿no? Que a los 18 años ya empezaran a tener bebés. Y en muchos casos era cada año un embarazo, O sea, Ujú. también el desgaste físico de embarazarte, de tu cuerpo biológico. Pero entonces, si hagamos este ejercicio de, si a los 18 años se empieza a embarazar, tiene su primer embarazo, Sí. y vamos a hacer un ejercicio de que cada 2 años se embaraza y que haya tenido 10 embarazos, ¿cuándo termina de embarazarse? Hasta los 30 y tantos, 30. ¿no? O sea,
30 y tantos. No me voy a detener a hacer cuenta, pero ustedes háganlas allá en casita. Pero son más o menos a los 30 y tantos, dejaba de embarazarse. Pero ahora cuida toda la fila de chamacos. Y hasta que el último, ¿no? Y hasta el último, ¿no? Entonces, esto hacía que las mujeres, y hoy por hoy sigue haciendo menos, pero sigue sucediendo, esto hace que las mujeres nos encerremos, porque acuérdense que nos toca esta parte, esta labor de cuidado, de que yo mujer tengo que estar dentro de casa cuidando las cosas de casa y cuidando pues los hijos, hijas. Si de los 20 a los 32 que termino de embarazarme, sigo con bebés. ¿Hasta cuándo salgo de eso, no? ¿Hasta cuándo salgo de esa actividad? Y entonces, ¿hasta cuándo voy a tener una participación de exigencia? Pública, ¿no? Una participación pública. Pues yo quiero estudiar y prepararme y ser científica o ser lo que... No quiero ser mamá, o sea, quiero ejercer cualquier otra. Y aparte no sé, o sea, digo, tengo mis años, pero no tanto. Pero en mi caso, no había la posibilidad, o sea, yo a fuerza en mi mente había que tenía que ser mamá. O sea, a lo mejor en mi generación también era yo podía reflexionar si me quería casar o no. Como tú podías reflexionar las condiciones, ¿no? Ajá. Pero no era todavía esto de decir, o sea, no había opción de ser o no mamá. Ajá. Tú tenías que ser mamá. O sea, ese era como uno de los Porque objetivos porque eres Sí, mujer. Sí. A mí me tocó eso, ¿no? O sea, Sí, como vivirlo así. Como que teníamos, bueno, yo también viví con como que la opción de te puedes casar o no, pero mamá no es opción. O sea, es lo que te toca. Mamá. Ajá, o sea, eso, Sí, mamá esto te soltera, mamá, o sea, como que es lo que traía yo en mis venas. Y entonces es así como la segunda ola, con todas estas características, empieza a hablar sobre los derechos reproductivos. Y también ahí empezó el lema de lo personal es político. ¿Por qué? Porque mi condición personal afecta en mi vida política o pública. Ajá. No tanto de ir a laboral, sino de exigir, ¿no? Por eso es como político, porque si yo tengo tantos hijos cuidando en casa, ¿a qué hora salgo a exigir mis derechos? ¿A qué hora salgo? ¿A qué hora estudio? ¿A qué hora reflexiona? Sí. ¿No? ¿A qué hora se empiezo a cuestionar? No te da tiempo de pensar. No, entonces... Con 2, o sea, no quiero pensar con 10, ¿no? Entonces, por eso se dice, o se empieza también a hablar en esta segunda ola de lo personal es político. Sí, claro. Porque nuestras decisiones que parecieran personales, como cuántos hijos vamos a tener, también afecta en la vida pública y política, ¿no? Entonces, ahí empieza esto, y la segunda ola se caracteriza por eso, por los derechos reproductivos de la mujer. Por empezar a exigir que haya posibilidad de que las mujeres decidan cuántos hijos quieren tener. Y entonces, aparte, hay también toda una historia muy buena, muy importante de cómo surge la pastilla anticonceptiva, qué sucede. ¿Que fue un mexicano o no? ¿Quién sabe? No recuerdo, no, la verdad es que no sé. Lo que sí sé... mexicana, no sé. No, lo que sé... Ajá, bueno, sí. Bueno, lo que sé es que una mujer fue, con obviamente recurso económico importante, fue la que apoyó el desarrollo de la pastilla anticonceptiva. Y algo característico que es importante mencionar es que querían que en ese momento histórico, querían que fuera algo que la mujer pudiera controlar. Algo que la mujer pudiera decidir, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Porque es mi cuerpo. Es algo que se pidió, porque ya existía el condón. O sea, ya existía, pero en esa época, antes de los 60, que más o menos en los 60 es cuando surge lo de la pastilla anticonceptiva, antes de los 60 hablar de condón o de preservativos o de anticonceptivos, no, era inmoral, era pecaminoso, pues no podías hablar de eso. Porque, por ejemplo, imagínense. No, sí, o sea, bueno, tenemos unos conocidos, son de Oaxaca. Es un Saludos pueblo... a Oaxaca. Es un pueblo bastante pequeño, justo, ¿no? O sea, ellos pues, pusieron su negocio de alcohol y así. O sea, pusieron pues su negocio, ¿no? Un barecito por ahí. Y pues justo dicen que algunas personas, sobre todo chavos,
se acercaban a ellos como para ver si les podían vender condones, o sea, pero todo era como por debajo del agua, Híjole. porque les daba pena ir a la farmacia a pedirlos, porque pues qué va a pensar la gente de Y mí, evidentemente o sea, estas personas sí se los vendían, ¿o no? pues sí, o sea, sí se los vendían y pues justo estaban pensando en generar un negocio con eso, Claro. ¿no? De pues compro yo, me abastezco. Y que eso es un derecho, ¿no? Sí, que, ajá. No tendrían por qué tener Ni pena. esconderse, Sí, ni tener claro. pena, ni Sí, nada. pero pues, claro, ¿no? Como dicen, pueblo chico, infierno grande, o sea, todos se conocen, van a empezar a hablar, no sé qué, entonces, pues mejor, mientras menos gente se entere de que voy a tener relaciones sexuales, pues mejor, o sea, y pues sí, o sea, desafortunadamente sigue siendo un tabú. En muchas comunidades, o sea, sí, si hablamos todavía de que la mujer como la hija es una moneda de cambio en algunas comunidades, Guerrero, Oaxaca, todavía, desafortunadamente todavía existe, y pareciera aquí, o sea, lo hablamos aquí, pareciera que eso es tan lejano, Sí, como dices, en sí, 1820, y no, o sea, desafortunadamente todavía lo vivimos. Y Es que creo que también ha pasado como que estas reflexiones tienen sus etapas, ¿no? Entonces, por un lado empiezan como las reflexiones de los grandes académicos, grandes académicas, ¿no? Personas que empiezan a cuestionar por qué sucede esto, por qué no puede ser de otra manera. Pero empiezan como en este nivel de Lo filosófico, como lo más reflexivo, elevado, lo más elite, la crema ¿no? innata, Ajá. ¿no? Y aparte como que las mujeres que tienen esta oportunidad de reflexionar, pues tienen otras condiciones, ¿no? Sí. Entonces, y después, Sí, estas reflexiones que se hacen aquí en lo filosófico, en lo académico, o en lo, pues sí, en lo como de mucha la crema sabiduría, innata, ¿no? por llamarlo así, empieza a hacer una exigencia política. Sí. Y es exigencia política porque empiezo a exigirlo que esté en derechos, ¿no? Que haya derechos para. Ajá. Entonces empieza aquí en lo filosófico, empieza en lo político para exigencia de derechos, y luego empieza en lo cotidiano, en lo cercano. Y ahí nos podemos encontrar todavía historias terribles, como esta. O sea, estamos hablando que en 1960 se hizo una lucha para la anticoncepción femenina, para el control de la natalidad, y hoy, 2021, después de muchos años, ¿cuántos años ya pasaron? Sí. Seguimos encontrando pueblos o entornos donde no hables de condón porque eso es pecaminoso. Y es algo aquí como que tan tangible que lo tienes al ladito, o sea, que conocemos a estas personas. Sí, justo. Que sí, no o sea, sé. y a veces es como bien difícil, ¿no? O sea, porque tal vez a nosotros se nos hace fácil, ¿no? Como el típico, ¿no? De, pues, ¿por qué no cerró las piernas? O ¿por qué no usaron esto? O ¿por qué no se cuidaron, no? Cuando esa gente ni siquiera, o ya sea por tabú, o ni siquiera sabe, o sea, sí existe, ¿no? O sea, pues creo que... mira, tan solo, tú escuchas hablar a Alejandra Guzmán, dice que a ella nadie le habló ni siquiera de la menstruación. Entonces, imagínate qué tabú había, ¿no? Nuestras mamás, yo tengo entendido que personas de su generación, de nuestras mamás, Uh-huh. son personas que aprendieron por un curso de primeros auxilios que tomaron en la Cruz Roja. O sea, no es algo que ni daban en las escuelas, y pues no es algo que mucho menos se transmitía, ¿no? De papás a hijos. Y yo creo que todavía a nosotros, como esta generación, nos preocupamos y a lo mejor nos estamos ocupando de cómo le voy a transmitir eso, ¿no? O sea, a mí sí es algo que todavía... le voy a acercar, ¿no? Tengo que prepararme desde ahorita porque ya... Sí. O sea, ¿cómo le hago? Yo me encontré un libro ahí de la menstruación, digo, yo tengo hijas y me encontré un libro de la menstruación y toma, hija, lee, y cualquier duda y me avisas, ¿no? No, pero sí son temas que trato de abordar, pero aún a mi edad, sí, de repente, sí cuesta un trabajo. ¿Cómo Sí. le llego? ¿Cómo le hablo? Uh-huh. Pero bueno, yo quería hacer como este señalamiento de que en esa época, en ese contexto, se exigía que fuera una anticoncepción que la mujer pudiera controlar. Que quisiera. Sí, ajá. Y cuando se consigue, en entornos, como ya decía, lo filosófico, los derechos, y luego nuestros entornos, que ya estamos hablando ahí de otras cosas que se viven. Y aunque ya había todo esto con la pastilla anticonceptiva, doctores y clínicas, cuando esto se empezó a desatar,
pues pedían permiso al marido, ¿no? Traen una carta de tu marido firmada de que está de acuerdo, que está de acuerdo en que yo te tengo que dar este método anticonceptivo. O sea, aún así ni siquiera podían Sí. tener control total la libertad de Ajá, decidir sí. de manera abierta, ¿no? Digo, eso hoy nos pareciera como ridículo. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque a mí me parece interesante que hoy, esa es la historia, ¿no? De cómo surgen los métodos anticonceptivos y que están señalados o están muy recargados en la anticoncepción femenina, pero porque así se vive en ese entorno, porque hoy hay este cuestionamiento o este debate de ¿por qué no los hombres? ¿No? Ajá, y o sea, como todos los cambios hormonales que tienes tú que los sufrir efectos como mujer, ajá, los efectos secundarios, o sea, cuando pues con un condón o con algo, o sea, o algo como la vasectomía que es reversible, pues, o sea, se pudiera evitar, ajá, ¿no? O sea, hablando como de cuestión del embarazo, ¿no? No deseado, pero pues también están las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que pues es otro tema, o sea. Entonces, por eso creo que es importante la historia, porque vamos como viendo qué sucede en esos entornos y cómo se va transformando. Entonces, en esos entornos, en ese tiempo, creo que era importante, ¿no? Que la mujer tuviera cierto control sobre su anticoncepción. Hoy, que ya pasamos otras épocas, otras vivencias, entonces hoy también se asoma... Es natural, digamos. Que eso ya es aceptado, natural, que eso ya es... lo más común, ¿no? Lo más común, ya decíamos, ya en lo cercano puede haber cambios porque es difícil, ¿no? Ajá. Entonces hoy se empieza a ver, oye, ¿por qué ellos no? ¿Y por qué ellos no la vasectomía? Y es muy válido, ¿no? Claro. También, claro que es muy válido. Pero bueno, esa fue la segunda ola del feminismo. Y entonces viene la tercera ola del feminismo, que ya se empieza a hablar de diversidad, ¿no? Entonces, algo que sucede muy importante es las mujeres, muchas de las mujeres que apoyaron los diferentes movimientos feministas fueron mujeres lésbicas, que se reconocían lesbianas, ¿no? El gusto por otra mujer. Y decían, oye, si yo, que te he acompañado para conseguir estos derechos, ¿dónde quedo yo? Porque sí, soy mujer, aceptadas. Pero aparte me rechazas porque tengo esta condición de que me gustan las mujeres, ¿no? Entonces, ¿yo dónde quedo? ¿Dónde están mis derechos? ¿No? También se atraviesa estas luchas, más bien está la segunda ola, pues para ser feminista, porque se empiezan a cuestionar cosas. Ok, tú ya eres feminista, eres liberal, sales, vas, vienes, pero entonces ¿quién cuida a tus hijos? Porque recordemos que en esa época no, o sea, de que eras mamá, o sea, no había como opción de no serlo. Y si no lo eras es porque había una capacidad que te lo impedía, ¿no? No era como opcional. Pero entonces, ¿quién cuidaba a estos hijos o a estas hijas? No era que los roles de género empezaran a transformarse y entonces en esa época, estamos hablando de los 50, los 60, no era que los hombres ahora conscientemente entraran al cuidado de los hijos, entraran a las labores de la casa, no. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había la necesidad, por llamarlo de alguna manera, no sé si ese era el término correcto, pero había la explotación de otras mujeres. Que se hacían cargo de estas... Del trabajo doméstico que estas mujeres feministas libres, pues ya no hacían. A costa de otras mujeres y de la explotación de esas mujeres. Porque adicional, esas mujeres, pues tenían que dejar cuidando a los hijos con alguien con el abuelo, la abuela, bueno, más bien con la abuela, la tía, la mamá, con otra mujer. Sí, claro. ¿No? Y que entonces esta labor que se hace dentro de casa económicamente no es reconocida, ¿no? Ya sí. En algún momento haremos un ejercicio importante que creo que sí vale la pena hablar de eso. Sí, estaría bien para otro programa. Sí, de esto de la labor doméstica y porque hay una representación monetaria también. Pero hoy no me voy a detener porque ya vamos ahí. Entonces, empiezan a surgir las preguntas de ¿y qué pasa con las mujeres que viven discriminación? O sea, aparte de ser mujer, su condición racial también las hace, su condición económica, su condición de género o de identidad de género. O sea, ¿qué pasa con esas mujeres? Entonces empiezan a cuestionarse y ya les decía que es cuando las mujeres lésbicas dicen, oye, yo te he apoyado, yo también he estado contigo en la lucha,
pero también recibo rechazo, también recibo la discriminación, o no me siento con la libertad de poder hacerlo abiertamente, decir que a mí me gusta o que mi pareja es otra mujer. Y se suma a raíz también del surgimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, queer, intersexual, plus queer. Queer. Hasta yo. ¿No? Intersexual plus, que es LGBTQ+. Tiene un gran movimiento en los 80s, porque recordemos que empieza el virus del VIH. Ajá. Y este virus genera homofobias. Sí. Y entonces hasta miedo a tener relaciones sexuales, tengo entendido. No, pero de acercarme, ¿no? O sea, no había tanto cuestionamiento en lo heterosexual. Se genera la homofobia. O sea, las relaciones homosexuales, de ahí viene el SIDA. O sea, a mí me tocó como escuchar estas aberraciones. Sí, también me acuerdo de eso. De decir de la sociedad, los jóvenes tan pervertidos que están teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, desataron este virus del diablo, casi. Cosa que Dios no es los así. Castigó por... Sí, justo así, ¿no? Dios los castigó por tener relaciones entre hombres o porque entre la Biblia mujeres, no lo permite. Digo, no me voy a meter con ese tema porque también es muy espinoso, pero surge también como esto, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la tercera ola, de la diversidad, pero no solamente es la diversidad sexual, sino también la racial, la económica, la de clase, ¿no? Es la que estamos viviendo ahora. Es la que estamos viviendo ahorita, sí, pues y que esto se llama feminismo interseccional. Entonces, tienes razón en LGBTQ+, o sea, pensé que hablabas de los años 80. Bueno, en los años 80 se tiene este gran movimiento de LGBT. Por eso yo creo que se han ido agregando más y más y más, porque también considero yo no entiendo todavía muchas de estas cosas, diversidades, pero entiendo que existen infinidad y que, a mí me cuesta trabajo, o sea, yo crecí hombre-mujer, y homosexual, eso es lo que yo conocí, ¿no? O sea, ahora tanta cosa. Y trans, ¿no? Creo que también. Trans, pero, transexual, o sea, transvesti, digamos, era como lo nuevo, ¿no? En esos años. Y ahora ya hay esto de pansexual, asexual. Queer, asexual, tantas cosas que ya, Lida nos orientará en ese tema. Pero bueno, entonces nace, o no nace, sino empieza este feminismo interseccional que dice, no solamente eres mujer, y no solamente recibes discriminación por ser mujer, sino también por lo que te gusta, digamos. De qué color eres, Ajá. ¿no? De tu condición racial y étnica, ¿no? Ajá. Y también, pues, de qué clase económica tienes. Sí, claro. ¿No? Entonces, todo esto como que atraviesa, ¿no? O sea, no solamente es una condición, no solo porque soy mujer, sino también estas otras características, porque recordemos que los primeros movimientos feministas nacen de mujeres blancas. Occidentales, con una economía holgada, ¿no? Holgada. O más estable. ¿No? O más estable, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Así, con estas mujeres, con estas características, mujeres nace. Pero habemos otras mujeres que por otras características y por otras condiciones padecemos también cosas diferentes. Y en este feminismo interseccional, dentro de las reflexiones que se hacen aquí es las nuevas masculinidades o las masculinidades, ¿no? Como el cuestionar que los hombres también son afectados, pero que también pueden decidir ser diferentes, que también no es un tema que voy a abordar mucho, pero sí creo como importante comentarlo. Y que también creo que son señalados, ¿no? Por el hecho de no querer ridiculizados. Ser, ridiculizados, que por no ser la figura que... Ruda y como tradicional. Macho, pecho, peludo, lomo plateado. Y no hombre, sé ¿no qué? Macho... ¿Qué? O sea, no puede ser que nada, nosotros lo habíamos escuchado. ¿Macho pecho peludo? O como... Pelo en pecho, ¿no? Es macho, pelo en pecho, o sea, en general peludo. Como todas estas características como varoniles que en realidad creo yo que solo denotan agresividad y fuerza y como poder, ¿no? O sea, de que
como de que yo, incluso como el macho alfa, ¿no? ¡A eso! O sea, pues, desde ahí, precisamente, y si no o sea, eres como un de- macho alfa... O sea, yo no solo voy a estar encima de las mujeres y las mujeres van a estar detrás de mí, ¿no? Ajá. O sea, yo también voy a estar encima de otros hombres. O sea, Sí. de que a mí, o sea, de que yo voy a ser como el líder, el poderoso, como el que sabe más, o sea, como que pues el mero mero, ¿no? O sea, también es eso. Ujú. Bueno, precisamente era eso que hablas, ¿no? De Macho que alfa. quien Son no señalados. quien no es con estas características de macho alfa tradicional, entonces es ridiculizado, señalado, incluso cuestionado Ajá. si es un verdadero hombre, ¿no? Incluso quien tiene ciertas características femeninas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que es como de que no, pues no. No o sea, hablo fuerte, por ejemplo. Ajá. O sea, y ¿no? desde ahí, ¿no? O sea, es como el rechazo a lo femenino, o sea, no solo como a un hombre, o sea, ¿por qué tendrías que rechazar a un hombre por tener características femeninas, ¿no? O femeninas, ¿no? También. Pero yo, a ver, Entre comillas. siempre he tenido esta cuestión de por qué son los albures. Yo te Homoeróticos, ¿no? Ajá, pero es de un hombre, yo te hago a ti, hombre, esto. O sea, no... A través Porque es de de la- sometimiento. Ajá, o sea, pero vaya, digo, ¿por qué son tan, de esta forma, tan Como el homosexuales? término jotear, ¿no? Entre amigos. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esos son albures que generalmente los hacen los hombres a otro hombre? De nalguearse, de agarrarse, de manosearse. O sea, eso es Sí. lo que se supone que entre ellos evitan, ¿no? ¿O qué? Es que pueden hacer todo eso menos agarrarse las manos. O sea, yo creo que ese sería otro tema también. O sea, Sí, es que sí, son sí, muchos sí. temas. O sea, creo que también sería muy interesante, o sea, Abordar. sí, De o los sea, albures, sí. sí, o sea, ¿por qué estos hombres tienen esta tendencia de ejercer como conductas homoeróticas con otros hombres como para demostrar que no son homosexuales, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero bueno. No nos vamos a desviar porque estaba programado esto como para unos 20 minutos, pero no sé ya cuánto llevamos. Pero bueno, creo que está haciendo... Bueno, entonces en resumen, la primera ola es por el derecho al voto. La segunda ola por los derechos reproductivos. Y la tercera ola, en la que todavía creo que estamos, aunque algunos movimientos feministas o algunas feministas dicen que ya estamos como en otra ola. Pero bueno, hasta ahorita es como lo conocido. Las tres grandes olas. ¿Dónde podría entrar el derecho al aborto? ¿Al aborto? Ajá, no, Eso sí. según yo sería de la segunda ola, ¿no? Más bien, porque esa es todas- la raíz. O sea, creo que por eso yo les decía, es como importante ver la historia. Porque no es que hoy a las mujeres locas se les ocurrió que ya no quieran tener hijos y que ya quieran abortar. No. Viene desde esta primera lucha por los derechos reproductivos que se da en la segunda ola. Como ¿no? de este planteamiento, ¿no? De este cuántos hijos planteamiento. quiero tener. De cuántos hijos quiero tener, si quiero ser Madre. Sería como la Como el producto, culminación, ¿no? Ajá. Pues no sé si la culminación, pero va como en la misma línea. Sí, o sea, ajá. primero no es... siquiera terminado esa segunda ola. Ese es a mí lo que a lo mejor... No, lo me que llama pasa la es atención. que... Como Que que se esas sigue. olas dan pauta, Exacto. ajá, a otras Ah. cosas que se vienen, ¿no? Y a lo mejor, digamos, el tema del aborto sigue siendo como súper importante y yo creo que también tiene que ver con que México ha llegado también la teoría a lo mejor después y a lo mejor ahorita ha habido como o sea, se llega un poco más rápido pues por las redes y eso, pero yo creo que finalmente se va como incorporando a las nuevas luchas y va a haber como, o sea, empiezan a haber como nuevos cuestionamientos, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor en ese entonces pues no se pensaba en el aborto, pero como dice Mirna, ¿no? Sí se piensa como pues en esta cuestión de quiero ser mamá o no, ¿no? Y entonces ya ahora en la actualidad pues el aborto es como parte de una herramienta que tú tienes para decidir si quieres ser mamá o no, o sea, sobre todo pues si son embarazos no deseados, o sea, Ujú. Y es otra vez sobre la posición de decido sobre mi cuerpo. Ujú. Que en la segunda ola y sobre los derechos reproductivos también era esa postura de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, sobre cuántos, en la segunda ola más que, no se planteaba si iban a ser o no mamás, hoy sí. ujú. En aquel entonces más bien de cuántos hijos quiero ser mamá.
¿Con cuántos puedo? O sea, ¿con Ya no cuántos quiero ¿Con más. cuántos? Y es que justo es como poco a poco, Exacto. ¿no? O sea, no es como de que surge la segunda ola y ya es como de que, pues, no quiero ser mamá y quiero abortar. O sea, yo creo que sí es como de que, bueno, como que... O sea, y también la misma sociedad no, o sea, pide como de acuerdo a lo que está viviendo en ese entonces, ¿no? O sea, tal vez como tú dices, ¿no? O sea, a ti se te inculcó la idea de que, pues, a fuerza tenías que tener un hijo, ¿no? O sea, y de que pues si eres mujer es porque a fuerza, o sea, tú para eso viniste aquí para traer a hijos, ¿no? Entonces, pues tal vez en esa época estaba tan impregnado que es pues como de que yo sí sé que quiero tener hijos, o sea, no está como en... Pero no tantos. O sea, no se pone en duda esa idea, pero no quiero tener 12, no quiero tener 20, quiero tener 2, quiero tener 3, quiero tener lo que se acople a mis posibilidades, ¿no? Entonces... O sea, yo creo que conforme va cambiando la época, el pensamiento, o sea, se van incorporando nuevas ideas, pues empiezan a surgir nuevas como, pues cuestiones, nuevas peticiones, nuevos reclamos, nuevas, pues sí, cuestiones que nos hacen luchar por otras cosas, ¿no? Que a lo mejor antes no se pensaban, pero que ahora sí es como de, pues yo no quiero tener hijos, ¿no? O sea, no, o no quiero tenerlos en este momento. Uh-huh. ¿No? Sí, o sea, yo no Va. dudo que, por ejemplo, la generación Z, que ya son sus hijos, o sea, tengan otros nuevos... Tú podrías como- ser mi hija. como- O sea, te recuerdo. Como otros nuevos reclamos, ¿no? Como Como otros, otras sí. nuevas visiones, o sea, Sí. y yo creo que, por ejemplo, No sé ahí... de qué me espantaré. Ajá, justo, o sea, yo creo que es una cuestión generacional, o sea, sus necesidades, Ya son o otras, sea, a lo sí. mejor no van a coincidir con lo que tú piensas ahorita, ¿no? Con tu ideología. Incluso, pues, yo me he puesto a pensar estas nuevas, o bueno, cosas que de repente van surgiendo, o sea, de repente a lo mejor en una época para ellos, para los más pequeños, a lo mejor ya no les suena, ¿no? O ya les parece ridículo, o sea, como que también Como está... nosotros nos parece ridículo Sí. que pudieran ejercer el voto y que pues a mis abuelos les tocó de que pues, no se votan, o sea, las mujeres Sí. no votan. Sí, entonces pues yo creo que también tener esta apertura, o sea, Ujú. y sobre todo como empatía, ¿no? De escuchar pues las necesidades de los demás, ¿no? En este caso a lo De mejor... las nuevas generaciones. Sí. Ujú. Nuestras Sí. exigencias de generación Fueron diferentes. fueron diferentes a las que, por ejemplo, Lida hoy tiene. Pues yo creo que ¿no? de generación, de lugar, como de contexto en general, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros como pues estamos en la ciudad, en este mismo contexto, Sí. o sea, y a lo mejor nuestros hijos tenemos la idea de que pues van a crecer aquí y van a vivir aquí también, pues a lo mejor las exigencias que tienen ellos para este contexto, para el contexto que les toque vivir en este lugar, pues va a ser diferente, ¿no? Pero pues no es lo mismo, o no son los mismos los derechos que se buscan, no sé, en Oaxaca, en alguna comunidad, a los derechos que se buscan en Suiza, ¿no? Ujú. Porque pues o sea, a pesar de que la época es la misma y de que vivimos los mismos años, pues los contextos son diferentes y las La violencias, las preocupaciones. vivencias también son diferentes, sí. ¿No? O sea, no es Heidi hace 20 años, tus exigencias a las de hoy, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya prácticamente para ir cerrando, creo que vale la pena empezar como a cuestionar y analizar el predominio de lo masculino en la toma de decisiones, ¿no? Que eso es lo que Ujú. ha desatado de manera importante los movimientos feministas, ¿no? Las exigencias de por qué nada más ellos tienen derecho a la propiedad y yo no. Y no es quitarle lo que les pertenece a ellos, ¿no? Simplemente Hacerlo reclamar justo. nada más, exacto, ¿no? Hay un video muy famosillo ahí en donde niños y niñas les ponen a hacer, creo que a recoger pelotas, y entonces al niño, es una niña y un niño siempre. Y entonces los dos hacen el mismo trabajo y recogen todas las pelotas y les dan, no sé, una bolsa de dulces a cada quien y el de niño tiene más. Y entonces entre ellos se los reparten. ¿Y por qué se lo repartiste? Le preguntan al niño y dice, es que los dos hicimos el mismo trabajo, nos toca igual. Y decimos, si así de sencillo lo entienden los niños, ¿por qué no los adultos? ¿No? O sea, no se trata de me toca más a mí por ser mujer, ¿no? Sino tener ese equilibrio, ¿no? De que si yo trabajo igual, me toca exactamente lo mismo, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, recordar que las protestas son de las mujeres porque somos las que vivimos la peor parte de este sistema o las que hemos vivido la peor parte de este sistema.
No significa que este sistema no afecte a los hombres, claro que también les afecta y a lo mejor eso será tema de otro programa, pero sí, las mujeres vivimos la peor parte, ¿no? Y seguimos todavía como protestando, como exigiendo, porque aunque se ha avanzado mucho y hoy por hoy, comentábamos hace ratito, decimos, es que esas feministas no me representan, pero gracias a esos movimientos feministas, hoy tenemos derecho al voto, hoy tenemos derecho a decidir cuántos hijos quiero tener, hoy si no quiero tener hijos, tenemos derecho a decidir si no quiero tener hijos, si no me quiero casar. Entonces, ¿y con quién me quiero casar? Y con quién me quiero casar, ¿no? Si quiero ejercer o no una profesión. Entonces, gracias a esos movimientos feministas que en su momento y en su época fueron drásticos y fueron de, ay, no, esas mujeres están locas, gracias a esas mujeres hoy podemos disfrutar de estos derechos. Todavía nos falta mucho camino, o sea, no se puede decir que ya se conquistó y que ya ahora las mujeres, porque luego hay esto como de, pues si ya tienen el voto, ya estudian, ya no sé qué, ya qué más quieren, ¿no? Pues creo que todavía la situación y el sistema nos sigue manteniendo en opresión, y ya reflexionaremos por qué más adelante, pero todavía vivimos la peor parte de este sistema, ¿no? Yo quiero cerrar con eso, con que vale la pena seguir cuestionando estos temas, seguir viéndolos desde otra perspectiva, lo cotidiano, lo que es cercano a nosotros, y que aunque ya está en ley, que puede ser un delito, ¿no? El negar un condón, el negar un método anticonceptivo, hoy todavía en lo cercano hay comunidades que lo siguen padeciendo, ¿no? Como decía, en lo cercano, en lo de día a día. Lo que está junto de nosotros, sí. También yo creo que hacer como la reflexión de cuestionarnos siempre las cosas. ¿Por qué tengo estas ideas? ¿O por qué debería ser así? ¿Por qué no de otra forma? ¿Qué tal si es de otra forma, no? Por decir algo, ¿por qué los chiles poblanos se tienen que asar? Yo no lo entiendo. Quita el tiempo, si nomás los cortas, finalmente se van a cocer en un arroz. Tienen un pellejito, hermana. Pero ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué no cuestionar lo que siempre hemos hecho, no? Lo que creo siempre hacemos, si está bien, y si cambia, ¿qué pasa? Y si no tiendo la cama de cierta forma, ¿qué pasa? O sea, no, a veces no pasa nada. Sí, yo creo que tal vez en su contexto o en su tiempo ciertas cosas tuvieron su razón de ser, ¿no? O sea, porque era más eficiente, porque era más fácil, pero yo creo que justo, ¿no? Cambian los contextos, cambian los tiempos y entonces ya no es la mejor forma de hacerlo, o sea, ya hay otras formas que podemos descubrir de que salga mejor para todos, o sea, yo creo que también es eso. Y pues bueno, queda la invitación para que nos sigan en las emisiones, esperamos que sea de gusto y de agrado, y también cualquier comentario pues será recibido, ¿no? También comentarios, sugerencias, y lo único que les pediría es que si los comentarios o sugerencias no están atravesados por el respeto, creo que pues ¿para qué hacerlo, verdad? Entonces, estamos haciendo esto con mucho cariño y con toda la intención de poder crear reflexión de primera mano con nuestros círculos cercanos, pero que bueno, pues esto no se limita. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy, y pues como decía mi abuelita, Xcanquema. Cuídense, hasta luego. Adiós. Que no se grabó. Que hay que empezarlo.